¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que a mitad de semana puedan estar en su programa El Salvador Today. Como siempre les decimos, es un verdadero placer poder llegar hasta donde ustedes se encuentran a través de la magia del internet en sus diferentes dispositivos. Este día quiero darle la bienvenida nada más y nada menos que Danilo Pérez, él es director del Centro para la Defensa del Consumidor. Luis, Danilo, qué gusto, muchísimas gracias por el espacio que nos brindan. Por supuesto, un cordial saludo a las amigas y los amigos que nos están sintonizando. Yo diría que a través de este importante medio de comunicación, porque creo que se ha posicionado bastante o se está posicionando en las redes sociales. Entonces, felicitarlos por el posicionamiento que han tenido. Gracias, gracias. Antes de iniciar en forma la conversación, quiero compartirles algunos de los principales titulares que pueden encontrar desde ya en nuestro sitio web cronio.sb. Uno de ellos es este: doble homicidio dan muerte a 2 estudiantes al interior de una ladrillera en Ciudad Futura 1. Además, Asamblea Legislativa aprobaría vigencia de hasta 6 meses del saldo ilimitado para los datos prepago. También en redada de la PNC capturan en operativo policial a 11 pandilleros, entre ellos 2 que participaron en el asesinato de la familia Pimentel. Y finalmente tenemos en video: la selección mayor de fútbol de El Salvador vence contra todo pronóstico a Perú con un marcador de 2-0. Danilo, qué bueno que ha podido acompañarnos hoy, porque está iniciando también dentro de la Asamblea Legislativa una discusión alrededor. Ya vamos a entrar al tema de las telefónicas, que también nos interesa a la mayoría, pero también está el tema del salario mínimo, digamos. Ya se hizo una nueva solicitud al Consejo Superior para que inicie un nuevo análisis de cuánto y cuándo debería darse este nuevo aumento. Nos interesaba mucho hablar con usted porque sabemos que el Centro para la Defensa del Consumidor ha hecho un análisis sobre el costo que tiene la canasta básica en realidad comparado con el ingreso mínimo que tienen las personas en el sector formal también del Salvador. Eso creo que hay que aclararlo muy bien. El salario mínimo del sector formal, que está alrededor de los $300. Si podemos hacer primero una breve descripción o una descripción más amplia del panorama que tenemos. Es decir, la pregunta básica sería: ¿se puede comprar la canasta básica en El Salvador con $300 al mes? A ver, Luis, yo creo que es importante sobre el tema de costo de vida relacionar este análisis con lo que en realidad se debería estar calculando en este país. El problema es que por años aquí hemos estado midiendo la pobreza en relación a lo que se llama el salario mínimo. Que hay que recordar que el salario mínimo para el sector comercio es de $300 y para el sector rural es de 250, perdón, de 200. Entonces, ¿qué sucede? Que esos salarios se calcula en relación al costo de una canasta básica mensual. Sí. La canasta básica mensual en El Salvador, para que la gente, para darme a entender ante la población, está compuesta solamente por 21 alimentos. Entonces, yo creo que ese es un análisis superfluo a la hora de que queremos medir la pobreza en este país, porque la gente no solo compra lo que se llama esos 21 alimentos, que además hay que decirlo, solamente son 21 alimentos, que son pocos en relación a otros de la región centroamericana. Costa Rica, por ejemplo, en su canasta tiene 52 alimentos, Nicaragua, que tiene 20 alimentos, nosotros le ganamos por un alimento más, y así sucesivamente los demás países de la región. Entonces, ¿qué sucede? Que El Salvador, si lo comparamos en relación a todos los países de la región centroamericana, es de los países que tienen en su canasta básica alimentaria pocos alimentos. Eso es para empezar este análisis. La gente, como digo, no solo compra los alimentos. La población tiene que pagar, para ganarse el salario mínimo, tiene que pagar el transporte. La población tiene que aplicársele los descuentos de ley. ¿Cuáles son los descuentos de ley? Ahí están las AFP. La población, para sobrevivir con un salario de $300 o $200, tiene que telecomunicaciones. Hablemos más que de telecomunicaciones, de telefonía, y hablemos sobre todo de telefonía móvil ahora.
tiene que comprar el tambo de gas para cocer los alimentos. Cuando nosotros empezamos a hacer el análisis de cómo está la situación económica de la población salvadoreña, entonces si yo comparo, como digo, salario mínimo con 21 alimentos, eso alcanza, eso perfectamente alcanza. Uno diría sí, como no, yo logro cubrir con los $300 y por acá estará el costo de la canasta básica, porque para el sector comercio anda aproximadamente en 250 y pico de dólares, entonces sí me alcanza. Pero si yo empiezo a analizar y empiezo a meter los otros componentes que estoy hablando de costo de vida, como el pago de servicios públicos, el descuento que me hacen de ley de las AFP, que ya me reduce la capacidad de los $300, etcétera, entonces lo que empezamos a ver es que el dinero ya no alcanza. Y ese es uno de los elementos que la población, que la ciudadanía ha estado criticando. Lo más dramático en realidad, sobre todo, es en el área rural con respecto al área urbana, aunque en el gráfico aquí se ve de que es menos dramático en el área rural, pero es más dramático porque con $200 apenas el costo del que estoy hablando de la vida cuesta $253.38, en cambio con un salario de $200. En cambio para los $300 estamos hablando de $320. Hay una diferencia de $20 para poder cubrir los otros costos. Al rural le es más difícil porque necesita 50 y pico dólares adicionales para cubrir los otros costos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, Luis? Pero a ver, ¿quién determina exactamente el volumen o la cantidad, la lista de alimentos que se consideran dentro de la canasta básica y con base a qué también con base en qué se manipula? Es decir, podría ser como el caso de la PAES, digamos, que sabemos que por mucho tiempo se estuvo digamos, manipulando la nota para aparentar, digamos, algo que en realidad no es. Una excelente pregunta, Luis, porque en efecto yo creo que la canasta básica alimentaria por años, la canasta básica alimentaria o lo que se llama línea de medición de la pobreza tomó en cuenta a inicio de los años 70, todos los países se preguntaron en América Latina cómo vamos a medir la pobreza en nuestros países. Entonces vino la CEPAL y propuso que la medición de la pobreza se hiciera en razón de cubrir la canasta básica alimentaria. Quien no logra cubrir una canasta básica alimentaria, el costo de una canasta básica alimentaria, cae en extrema pobreza. Quien logra cubrir el costo de 2 canastas básicas alimentarias está en pobreza relativa. Si la logra medio cubrir, alcanzar las 2 canastas y después se supera la pobreza. Yo creo que cuando se hicieron los cálculos acá en El Salvador, esto ya es mi suposición, pero yo sí creo que sí hubo una manipulación desde el primer momento en que se configuró la canasta básica alimentaria. ¿Cómo es posible que Costa Rica tenga 52 alimentos, Honduras tenga 30 y pico alimentos y El Salvador tenga 22 alimentos? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Y entonces, aparte de los productos que las contiene, calcularon lo que se llaman las kilocalorías, porque la canasta básica alimentaria tiene que cumplir los requerimientos energéticos necesarios para la satisfacción energética que necesita la población en sus alimentos. Sí, lo cumple, sí, pero ¿de qué está compuesta la canasta básica alimentaria salvadoreña? Pues para que sepamos, dentro de la fruta solo aparece el plátano, aparece la naranja y se acabó. Además, aparecen los granos básicos, los cereales que consumimos, carne de res, el pollo, no aparece el pescado, para nada está el pescado, lo que son verduras, y paremos de contar, y la tortilla, o el maíz, pero que se equivale con la tortilla, y paremos de contar. Entonces, estamos hablando de aproximadamente 1260 kilocalorías, que estaría compuesta la canasta básica salvadoreña, y yo francamente creo que se tiene que hacer una revisión porque no es correcto. Nosotros como CDC recientemente en este estudio que lanzamos hace un mes
estamos diciendo por qué es necesario actualizar la canasta básica alimentaria salvadoreña, la CBA, la canasta básica alimentaria. Y dentro de las razones que nosotros estamos hablando es precisamente señalando de que esa canasta básica alimentaria no tiene los nutrientes, en principio, los nutrientes necesarios que necesita la población salvadoreña. Además, yo creo que nos estamos llamando a engaño. Nos estamos llamando a engaño a la hora de estar midiendo la pobreza en el país. Yo creo que es fácil el estar diciendo que se ha reducido la pobreza en El Salvador, pero por el otro lado, cuando vemos las encuestas, por ejemplo ahora que salieron en el marco de la campaña electoral, habían dos críticas o dos puntos fundamentales y claros que tenía la población salvadoreña. Uno, la queja del tema de la inseguridad ciudadana, y el segundo aspecto, lo que tiene que ver con la situación económica en este país. Y eso es lo que está ligado precisamente a lo que se llama medición de pobreza. Entonces yo francamente creo que necesitamos cambiar la metodología de medición de pobreza en este país, que nos pongamos de acuerdo, porque ¿cuál es el miedo? ¿O cuál es el temor de que se esté pensando de que si le meto más alimento, entonces la pobreza se nos va a incrementar? Es decir, independientemente de esa discusión teórica o metodológica que se está haciendo en relación al costo de la canasta básica alimentaria, los pobres ahí están, los pobres existen. O sea, por más que nosotros estemos diciendo y estemos señalando de que la pobreza se ha reducido, yo diría, miren, ahí están los pobres. Entonces yo creo que nos estamos llamando a... ¿Cuál debería ser entonces el salario mínimo en El Salvador? Bueno, ese es otro buen tema. En un mundo, digamos, en ese ideal, ese es otro buen punto. Nosotros como CDC estamos a punto, ya hemos iniciado un estudio donde vamos a determinar, por un lado, el tema de costo de vida, de esto que estoy hablando. Inclusive dentro del costo de vida vamos a meter el tema del alquiler de la vivienda, porque eso lo hemos dejado por fuera hasta donde hemos llevado los análisis por año. Ahora sí vamos a incorporar el alquiler de la vivienda, porque en efecto mucha población está pagando vivienda. Pero además, para darle una cifra con respecto al salario mínimo, nosotros creemos que es responsable hacer un análisis del tema de los ingresos de las micro, de las medianas empresas, no de las grandes, pero sí de las microempresas, para poder cruzar variables y a partir de eso determinar. Voy a adelantar una opinión, todavía es muy prematura, porque necesitamos el estudio a partir del análisis que vamos a realizar, pero podría ser que estemos hablando de unos $600 para enfrentar el costo de vida de este país. Si queremos hablar de un salario digno, porque yo ya no creo que debemos de estar hablando del salario mínimo, yo creo que sí deberíamos de estar hablando de un salario mínimo, de un salario digno, que es lo que necesita la población salvadoreña. El problema aquí, Luis, es que, y también lo hemos señalado como CDC, es que los ingresos no se comparten, no se reparten y solo quedan en un segmento reducido de la población, en la concentración de lo que nosotros hemos denominado concentración de la riqueza. Entonces, por eso es que como CDC en determinado momento hemos estado señalando e insistiendo de que se tiene que hacer una reforma en el tema tributario, en el tema fiscal, fuerte en este país. Y sin duda alguna, a partir del análisis de este estudio que estamos iniciando, vamos a determinar la propuesta ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo, que ya aperturó y ya anunció que están abiertos a recibir propuestas. Felicito al Consejo Nacional del Salario Mínimo por esa apertura que ya ha presentado. Ojalá que el presidente de la República, el actual, antes de que se vaya de la gestión, pudiera estar anunciando el nuevo incremento al salario mínimo. Pero sin duda alguna, si no es este presidente, pues es con el nuevo presidente que ha ganado con el señor Nayib Bukele, quien estaríamos solicitando
el incremento al salario mínimo. De hecho, fueron parte de sus compromisos en las plataformas de gobierno que se estuvieron moviendo, que se estuvieron presentando. Entonces nosotros sí creemos, sí consideramos de que este aspecto lo tenemos que empujar y lo tenemos que fortalecer por el bien de la población salvadoreña. No es correcto en el tema de la concentración de la riqueza. Aquí se habla mucho y se dice, Luis, que el crecimiento económico de este país es muy bajo. Miren, yo francamente creo que con una tasa de crecimiento del 2.5, 2.8% que hemos estado por año, que conste que en años anteriores estábamos abajo en menos 1 punto y algo. Estados Unidos crece más o menos a una tasa similar, digamos, no es tan... Estados Unidos, ese es un buen punto, Luis. Estados Unidos todavía hace 2 años tenía una tasa de crecimiento de 1 punto y algo. Toda la zona euro tenía tasas de crecimiento de 1 punto y algo. Japón estaba con tasas de crecimiento de 1 punto y algo y El Salvador estaba con 2 puntos y algo. Entonces, El Salvador, por supuesto, es que estaba creciendo económicamente. Yo diría que ha tenido un crecimiento moderado, pero ha crecido. Pero la pregunta que uno se hace en este país, bueno, si El Salvador con tasas de crecimiento de ese porcentaje del PIB, donde en los otros países, inclusive el sector empresarial, paga más impuestos que en El Salvador, entonces, ¿por qué no se está viendo el beneficio de ese crecimiento económico en razón de los trabajadores y de las trabajadoras? ¿Cómo es posible que en este país del 100% de la clase trabajadora, sobre todo del empleo formal, estemos hablando que mayoritariamente la mayoría de los trabajadores y trabajadoras ganan alrededor un poquito más de $300 en este país? Entonces, por eso es que nosotros logramos ver, Luis, la gran diferencia que existe a nivel del consumo de este país. Vemos un segmento de la población que sí está consumiendo y otro segmento de la población que no está consumiendo, y que tenemos un problema sin duda alguna de lo que tiene que ver con el tema de la pobreza de este país. Entonces, el llamado es al presidente actual o al nuevo presidente a que se apruebe el incremento al salario mínimo. Nosotros como CDC estaremos próximos a presentar nuestra propuesta de incremento al salario mínimo. Ya lo han hecho algunos grupos de sindicatos, nosotros lo vamos a hacer en materia con el enfoque de la realización del derecho humano a la alimentación adecuada, pero además con una perspectiva de vida digna para la población salvadoreña. Danilo, quiero compartir con usted algunos de los mensajes que nos hacen llegar las personas que nos miran a través de WhatsApp principalmente, y como siempre quiero agradecer a la gente que nos mira desde fuera del país, que gracias a Dios es bastante. Desde Houston, Romeo Fernández dice: la economía está destruida con tanto gobierno ladrón. ¿Cómo se podría equiparar la gran desigualdad en el país?, nos preguntan. Dicen que han recaudado impuestos y no se ven. ¿Por qué no hay impuestos a los millonarios equitativos? No que el que empieza paga a veces más que el que ya tiene. Desde Nueva York, Rosa Asprilla: ¿por qué no le ponen un paro a las telefonías y los robos que hacen? Dijeron que ya no podían decirle a uno que no podían terminar un contrato, pero al ir no se puede. ¿Qué ha pasado? Esto me lleva al tema que hablábamos también al principio de las reformas que tiene la Asamblea pendiente. Vamos a dar buenas noticias. Como Centro para la Defensa del Consumidor, imagino que ustedes tienen muchísimos casos en los que se ha denunciado a las telefonías. Solamente le voy a pedir que me acompañe a un breve corte comercial, y cuando regresemos vamos a extendernos sobre este tema, por favor. Amigos y amigas internautas, esto es El Salvador Today. Por favor, quédense ahí, enseguida volvemos.
sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias online. ¿Qué tal, amigos y amigas televidentes? Qué bueno que permanecen con nosotros. Este es su programa El Salvador Today. Continuamos conversando con Danilo Pérez. Él es el director del Centro para la Defensa del Consumidor. Sus preguntas y comentarios son siempre bienvenidos. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 7017-4887 y nuestra cuenta de Twitter es @croniosb. Danilo, creo que muchos hemos recibido con bastante alegría las noticias de que hay un dictamen favorable en la Asamblea Legislativa para aprobar una serie de reformas a las telefónicas, a la forma en que trabajan las compañías telefónicas, que tiene que ver con la duración del saldo, con lo prolongado de los contratos y con la terminación de contratos, que son tres nada más de muchos puntos, digamos, que los usuarios tienden a tener quejas reiteradas sobre el servicio que prestan estas empresas. ¿Cómo reciben ustedes esta noticia? Antes de pasar al tema de telecomunicaciones, por las opiniones de la desigualdad, el tema de los pagos de impuestos, de pago de impuestos. Miren, yo creo que el gran problema en El Salvador sigue siendo la desigualdad. A los amigos y las amigas que nos están sintonizando allá en los Estados Unidos, en el exterior, pues sin duda alguna se fueron buscando mejores oportunidades, porque no encontraron en El Salvador las oportunidades que todas y todos queremos. Nadie se mueve del país, de su país, porque sí, ¿verdad? O sea, va buscando mejores oportunidades. Entonces aquí sigue habiendo desigualdad. Nosotros hemos sido del criterio y del planteamiento en la propuesta de reforma fiscal que hemos estado proponiendo, de que o todos en la cama o todos en el suelo. La otra vez yo escuchaba a un empresario de este país que decía, bueno, que incrementen el IVA. Nosotros no tenemos ningún problema que incrementen el IVA. Es un empresario de una cámara de comercio, creo que varias gremiales grande, y entonces él decía, al final todos vamos a pagar igual. No es cierto, no es cierto. Si yo tengo un salario de $320 al mes y usted tiene un ingreso de $10,000 al mes, no es lo mismo el que me grave a mí con el 13 o el 15% a que lo grave a usted con el 13 o el 15%. Hay desproporciones que son... Eso es lo que quería decirle. Paso al tema de telecomunicaciones. Bien, nosotros estamos totalmente contentos con la reforma que se ha aprobado precisamente el día de ayer. Debería entrar en la plenaria de hoy. Ya va a entrar a plenaria. Yo creo que va a encontrar el consenso necesario, porque la mayoría de los partidos políticos ya han consensuado esta. Nosotros como CDC llegamos y dimos opinión técnica, jurídica, a la Comisión de Economía en materia de esta discusión, y uno de los temas que casualmente pusimos fue el tema del vencimiento del saldo, que a nosotros no nos parecía correcto, no nos parecía adecuado que se estuviera venciendo el saldo de lo que estamos pagando. Inclusive en la exposición de motivos que hicimos a la Asamblea Legislativa y la Comisión de Economía, señalamos
que uno de los aspectos que está afectando la economía en este país es precisamente el tema de telecomunicaciones. Nosotros no podíamos dejar de hablar ya a estas alturas, estar criticando que el uso del celular es consumismo. No, esto ya no es consumismo, esto se ha vuelto como parte cotidiano en materia de la comunicación, inclusive en la transmisión de datos, porque ya nadie hace llamadas, sino que se comunica por las redes, hace la llamada por transmisión de datos, por WhatsApp, etcétera, hacen sus llamadas para evitarse los costos. Entonces, ese fue uno de los elementos que nosotros pusimos, eso ha sido aprobado el día de ayer, ya no se va a vencer el saldo en este país, eso es lo que se va a aprobar el día de mañana. A mí me alegra, los felicito a los diputados y diputadas que han empujado esta iniciativa. Qué bueno que los partidos políticos en su mayoría se han puesto de acuerdo para poder empujar estas reformas que hoy van a ser presentadas a la plenaria de la Asamblea Legislativa. Solo van a haber dos excepciones en el tema del vencimiento del saldo. Una es si usted tiene este celular, ya sea en la forma prepago o en la forma pospago, pero usted lo tiene inactivo. Entonces, si usted no hace uso de su servicio, entonces ciertamente que eso se le va a borrar en el lapso de 6 meses. Y el otro es en razón de un cambio de empresas de telefonía. Ahora que está de moda el tema de la portabilidad numérica en este país, que no podemos pasar de una empresa a otra. Entonces, si yo la tenía con una empresa y me quiero trasladar por aspectos de tarifa, entonces ciertamente que ahí sí voy a perder mis datos, mi saldo, o lo que tenga acumulado. Esto, señoras y señores, representa un paso importante en materia de costo de vida de la población salvadoreña. Yo tengo sobre esto una duda muy grande, y es que, bueno, como en muchas otras áreas, ¿no? El Salvador tiene leyes muy buenas, ¿verdad? Muy bien estudiadas, traídas elaboradas con grandes estudios muy profundos y además con el apoyo de expertos, pero el problema es que no se cumplen. Miren, ese es un buen tema también, Luis. O sea, yo creo que nos tocará, con nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor, al menos desde espacio de sociedad civil, desde el movimiento social, vamos a estar haciendo la contraloría de esto, porque a quien le compete, según lo que va a establecer las reformas a la ley, es que va a ser la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, sí, el darle seguimiento precisamente a este tipo de aplicaciones. Otras les corresponde en materia de derechos de consumidores a la Defensoría del Consumidor. Nosotros vamos a estar alerta. De hecho, ya estamos un poco alerta con el tema de la aprobada reforma, el nuevo reglamento de calidad en materia de telecomunicaciones que se aprobó el año pasado por parte de la CIGET. ¿Por qué se aprobó ese reglamento? Se aprobó para ver el tema de la calidad de la transmisión del Internet. Yo hasta el momento no conozco ningún estudio de la CIGET que esté hablando y que esté mostrando cómo está la calidad. A mí me pueden decir que yo aquí ando 3G, 4G, no sé cuántas G, y a lo mejor ando con 256 megabytes, o sea, no sé. Ese es un tema, creo yo, que es bastante complejo, porque, digamos, la mayoría, quien ha tenido un teléfono, pues tiene una línea inclusive, ha tenido problemas con la compañía que le provee el servicio, de uno o de otro nivel. El tema es que presentar un reclamo a estas compañías se equipara tal vez con ir a una oficina pública, digamos, en el sentido de que se tarden demasiadas colas, todo eso, digamos, hay incluso algunas compañías que tienen más fama que otra a partir del servicio que le dan a sus clientes, de la forma que atienden los reclamos. Ese es otro de los puntos que están incluidos en la reforma. En la reforma a la ley de telecomunicaciones y de la ley de protección al consumidor. Nosotros criticábamos y habíamos dicho, también habíamos señalado, que cómo es posible de que a la hora de interponer un reclamo, el consumidor o la consumidora o el usuario tenía que hacer una llamada y ahí pasaba colgado en la línea del teléfono en la llamada, pero no había una atención directa ante una llamada de reclamo.
Hoy de por sí, en materia de las reformas a la ley de protección al consumidor, en los artículos donde se le están haciendo la reforma a la LPC, ahí está puesto va a haber un procedimiento más de carácter expedito. Inclusive, anteriormente a las telefónicas se les daba 10 días de plazo para resolver un problema. Ahora se ha reducido el tiempo y se está proponiendo y se dice que va a ser de 5 días. Inclusive, el otro elemento que a mí me parece fundamental en materia de ley de telecomunicaciones es todo lo que tiene que ver el resarcimiento de daño. Es decir, las empresas telefónicas están obligadas hoy por sí a compensar económicamente a los usuarios y usuarias en materia de telecomunicaciones. Inclusive el consumidor va a tener la facultad que por un servicio no prestado pueda prescindir del contrato. O sea, no estamos ya amarrados, porque amarrados como nos tenían amarrados en este país, que desgraciadamente yo diría que nos tenían sometidos. Imagínese usted que de 9 millones de aparatos telefónicos que hay en este país, 8 millones de usuarios estaban haciendo uso del servicio prepago. Todas y todos nos estamos rebuscando. No queríamos contrato y nos estábamos rebuscando para ver de qué manera le poníamos la tarjeta, el saldito, cómo le ponía el dólar, la cobra, etcétera. Las quejas eran que se vencía el saldo. Todo esto yo diría que es un carácter bastante positivo que estamos teniendo. Inclusive se van a crear normas de calidad en relación que van a ser verificadas con el organismo salvadoreño de reglamentación técnica, el OSARTEC, para ver los aspectos, por ejemplo, de medición y otros tipos de cosas que tienen que ver con la transmisión de datos. Yo creo y digo, felicito, tengo que reconocer acá el esfuerzo que hizo la diputada Yancy Urbina, porque ella, que estuvo en la Defensoría del Consumidor, y además ella en relación al esfuerzo que estuvo moviendo, creo que logró empujar el que se pudieran hacer reformas en la ley de protección al consumidor en materia de derechos de las telecomunicaciones. Yo creo que eso es lo que necesitaba la población salvadoreña, porque en efecto sí se nos estaba yendo el dinero, la gente estaba quejándose constantemente de lo que se nos estaba robando, porque hay que decirlo con nombre y apellido, se estaba robando ese dinero por la cual la gente estaba pagando por un servicio de telecomunicaciones que no ha sido el más apropiado. Ojalá, y aprovecho también... Acláreme por favor usted algo, Danilo. Yo entiendo que si, por ejemplo, yo en una línea, suele darse más este problema en las líneas fijas, ¿no? Si yo no tengo un servicio por algunos días del mes, entiendo que tengo derecho a un descuento como mínimo. Tiene que compensar automáticamente. ¿Cómo se hace eso? Lo va a medir las normas técnicas. Ese es el tema, que a partir de las normas técnicas la CIGET tendrá que establecer con sus parámetros, con sus indicadores, ese tipo de mediciones. Yo diría que aprobada la ley, para que no se aplique aquel dicho de echa la ley, echa la trampa, inmediatamente caemos al proceso de construcción de las normas técnicas y que la Asamblea Legislativa presione a la CIGET para que inmediatamente se aprueben lo más pronto posible las normas técnicas, porque la superintendencia va a tener que estar monitoreando a las telefónicas para que ellas les estén reportando en materia de compensación. Inclusive el consumidor puede hacer directamente el reclamo, la denuncia, y ahí es donde se va a cotejar con mayor facilidad. Quiero compartirle algunas de las otras preguntas que nos llegan, esta vez desde México. ¿Cómo no? Desde el DF, precisamente. Roger Cardona, saludos amigos. El CDC ha pensado en más reformas a las empresas telefónicas. Venden celulares 20 veces más caros, internet deficiente, nadie escucha las quejas. Tengo una pregunta muy concreta. ¿Las telefonías son acosadoras? En otros países ya se reguló y se castigó esa práctica. ¿En El Salvador cuándo? Dice. Desde Soyapango, saludos Raúl Martínez. ¿Por qué el CDC no hace más pronunciamientos y pide sanciones y multas a los que nos roban, no solo las telefonías, sino también supermercados, comidas rápidas, etcétera? Desde Indiana, Estados Unidos, Sara Castro, saludos al licenciado Danilo. Hemos seguido sus propuestas y es una lástima que los políticos
no presten la atención necesaria a esas reformas que sugieren. Siga velando por los salvadoreños, le dicen. Gracias. Y desde Manhattan, Roberto Lemus, el gobierno ahoga a las empresas pequeñas, pagamos IVA, renta, esto ya lo hemos leído, ¿no? Que, correcto. Pagamos IVA y renta antes de que las empresas grandes nos paguen. Nos demoran hasta 3 meses, hace falta más reformas fiscales. Esto nos dice Roberto Lemus desde Manhattan. En el tema de las reformas que el amigo de México estaba comentando, no podemos obligar en el mercado salvadoreño, por Constitución de la República, que vivimos en una economía de libre mercado, obligar a que bajen los precios de los aparatos telefónicos, porque es prohibido, no se puede regular eso, el libre mercado. Pero existen ciertas prácticas como lo ahora, que entiendo que... Ahora vienen prácticas, viene el tema del acoso. Está la ley de competencia, ¿no? Sí, viene, por ejemplo, vienen algunas prácticas, el tema del acoso. La nueva ley que va a ser reformada prohíbe que a uno lo estén acosando con llamadas. Ya queda establecido que solo los días lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, a usted le pueden llamar. No es como eso de que le están llamando a un fin de semana, un día domingo, y porque me olvidé pagar el teléfono, ahí empieza la llamadera porque no ha pagado el teléfono. Eso es acoso. Eso está prohibido. Sí. El tema de compartir, por ejemplo, la información de carácter crediticio, que esto es importante también. Nosotros pedimos a los diputados de que se resguardaran, depositaran, se llama, los contratos, los contratos en la Defensoría del Consumidor. ¿Qué significa que se depositen los contratos? Que la Defensoría va a analizar, va a tener la capacidad de tener el contrato que le quieren hacer firmar a la población, y ella va a decir esta cláusula es abusiva, o literal es abusivo. Eso no tenía facultad la Defensoría del Consumidor, ahora lo tiene. Sí, felicito a los diputados que a sugerencia también del Centro para la Defensa del Consumidor de nosotros fue incorporado esta reforma. En el tema de los otros aspectos de la reforma, tiene que ver de que ahora en adelante vamos a estar hablando de contratos de 3, de 6, de 9 meses. No es, llegamos a, inclusive antes de estas propuestas de reforma, yo estaba escuchando que estaban hablando de contratos de 36 meses, por el amor de Dios. ¿Cómo es posible que, siendo las comunicaciones tan esenciales para la vida humana, estos, lejos de portarse de una manera democrática, se estaban comportando de una manera antidemocrática en materia de telecomunicaciones? Entonces estaban buscando cómo ahogar, cómo amarrar a la gente. ¿Y qué pasa? Si aquella persona se quedaba sin trabajo, pues bueno, ahí venía inmediatamente todas las cláusulas penales, etcétera. Hoy podemos prescindir de contratos. No estoy diciendo de que tampoco vamos a hacer fiesta con todo esto, pero si hay un mal servicio, por supuesto que el consumidor, la consumidora puede prescindir. Esto le va a dar mayor competencia y le va a dar mayor competitividad al mercado. Y ojo, aprovecho a hablar de competencia y de competitividad. Recientemente hemos ido a la Superintendencia de Competencia a presentar una propuesta de que no se le permita a la empresa Claro comprar la empresa telefónica de este país. Ya señalamos en su oportunidad de que si Claro compra la empresa de telefónica en este país, va a haber una mayor participación y concentración del mercado. Nosotros lo vemos en un carácter oligopólico y no creemos que se pueda favorecer de manera adecuada. Ojalá que la Superintendencia de Competencia
en materia de los estudios técnicos que va a realizar, en materia de los análisis de mercado, logre determinar de que no amerita el que se dé una concentración de carácter económico por parte de esta empresa. En otros países de América Latina eso está sucediendo, ojalá que en El Salvador eso no pase. Nosotros estamos alerta y vamos a estar pendientes de que eso no suceda en El Salvador, y nos vamos a coordinar también con los diputados y diputadas que dieron sus votos en materia de esta reforma, porque no es correcto, no es adecuado que se quiera estar presionando a la gente, extorsionándola, lo voy a llamar en esos términos, extorsionándolo en materia de las telecomunicaciones. Quiero compartir, porque se nos está acabando el tiempo, un par de preguntas más que tenemos, y también en honor al tiempo suyo. Desde San Miguel, Eduardo Lara: aquí es una anarquía, dice en todo sentido, los buceros bravos porque los quieren ordenar, los vendedores informales no quieren impuestos ni orden, las alcaldías deberían ser el primer filtro de orden y pagos. Desde La Unión, Laura Flores: la gente prefiere celulares, celulares, cable, internet antes que comer. Se ha incluido estos puntos en la canasta básica, nos señala. Bueno, eso es ya, digamos, mire, con el tema de las empresas, yo creo que el amigo que comentaba ahí en las redes, creo que el actual sistema tributario en efecto está ahogando a la micro, a la pequeña empresa. Yo escucho al sector grande de las empresas diciendo de que se sienten ahogados. Pues yo creo que aquí no es que estén ahogados, ustedes tienen exenciones de carácter fiscal que los pequeños comerciantes no tienen en este país. Ustedes están concentrando y están contribuyendo a una concentración de la riqueza. No con esto quiero estar con una posición antiempresarial, pero sí estoy con una posición de carácter competitivo, de carácter justo, de carácter digno. Si queremos hacer que El Salvador desarrolle, yo creo que tenemos que buscar la manera cómo favorecer a los que tienen más dificultades de carácter económico, y es ahí donde se tienen que establecer más las reformas de carácter fiscal. Un último comentario de parte de Luis Peña, nos dice que bueno que se empieza a velar por los consumidores, hay tantos servicios que abusan y exprimen el bolsillo de sus clientes. Saludos, le dice también. Danilo, quiero agradecerle el tiempo que nos ha concedido. Muchísimas gracias, Luis, qué alegría de veras, y de nuevo felicitar a las amigas, los amigos. Me alegra muchísimo todos estos comentarios, veo que estaban bien activas las redes, y desearles éxito siempre a ustedes acá, a Diario Cronio, y este esfuerzo que están haciendo por llevar comunicación a la población, tanto a nuestros hermanos que están en el exterior como también acá en El Salvador. Muchísimas gracias. Por supuesto que también agradecemos a los amigos de Política Estéreo, Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital, Montecristo y Bitácora SB, quienes siempre nos acompañan en esta transmisión en vivo. Para ellos, muchísimas gracias, y recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.